Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta primera clase del año lectivo 2020 de análisis urbanístico de la cátedra que tengo la responsabilidad y el honor de conducir. Yo soy Héctor Floriani y soy el profesor titular de esta cátedra. En el equipo docente estoy acompañado por los profesores adjuntos Roberto Caguano y Javier Fedele. Y en este año los jefes de trabajos prácticos a cargo de la práctica del taller de análisis urbanístico serán los colegas Ana María Cicchini, Giselle Levitt, Nicolás Baudino y Leticia Leonhardt. Todos somos conscientes de la singularidad de este inicio de clases. De hecho, ha habido ya una postergación de unos días desde el inicio originalmente previsto en el calendario académico de la FAPIT, debido a esta emergencia sanitaria del coronavirus. Y es incluso en función de esa emergencia que hoy estamos abriendo este año lectivo con este medio, al que no estamos habituados, por supuesto, pero al que nos vemos obligados a recurrir en estas circunstancias tan particulares, tan imprevistas que estamos atravesando. Por supuesto, quiero que sepan, estimados alumnos, que este equipo docente asume esta dificultad en una perspectiva de oportunidad también. Estamos persuadidos de que en la vida se presentan permanentemente crisis, problemas, imprevistos, y es preciso, o por lo menos conveniente, acostumbrarse a encontrar en cada una de estas circunstancias no queridas, no buscadas, una oportunidad. Estamos convencidos de que esta circunstancia nos permitirá abordar estas otras modalidades docentes que están cada vez más vigentes, y que en circunstancias normales tal vez habríamos abordado en otro momento, más adelante. Así que nos proponemos sacarle el jugo, como se dice en el lenguaje común de la calle, a estas circunstancias, sin por eso olvidarnos de su seriedad, por supuesto, para avanzar en esta perspectiva. O sea, mientras no se supere, no hayamos atravesado colectivamente esta epidemia y por ende no podamos vernos presencialmente en las aulas, cosa que deseamos suceda cuanto antes, por supuesto, pero es probable que nuestro deseo no incida demasiado en la realidad de los hechos. Hasta que eso no suceda, nos contactaremos con ustedes por este medio. Entonces, esta es la primera circunstancia de esto, en este curso, así que de corazón les damos la bienvenida. Los invitamos también a que ustedes hagan propio este recurso o esta actitud de ver esta problemática, este problema como una oportunidad. Como ustedes saben, estamos hablando de análisis urbanístico. Es bueno contextualizar esta asignatura en el marco del área. Ustedes saben que el urbanismo, o para decirlo con el nombre correcto según el plan, el área de teoría y técnica urbanísticas, en nuestro plan de estudios de la carrera de arquitectos de la FAPIT, tiene 3 cursos anuales. Nuestras cátedras están organizadas de manera vertical. Ustedes saben, las cátedras de urbanismo están a cargo de las 3 materias. Hay una organización vertical, somos responsables de las 3. Y las otras 2 cátedras también tienen lo mismo. Entonces, análisis urbanístico es la asignatura del medio. Tuvimos antes, algunos de ustedes, muchos probablemente lo han cursado con nosotros, otros no, pero no importa. Antes de análisis cursaron Introducción al Urbanismo, y la materia siguiente, la que se podrá cursar probablemente el año que viene, en función de las circunstancias de correlatividades en que cada uno de ustedes se encuentra, es Intervención Urbanística.
Es bueno recordar, y eso me interesa plantear en esta primerísima introducción, que el urbanismo es un campo del conocimiento, también lo llamamos a veces una disciplina cognoscitiva, que como toda disciplina se caracteriza por un objeto de estudio. Eso es lo que define el campo de las disciplinas, en general, las disciplinas cognoscitivas. La geografía, la matemática, la sociología, estos son disciplinas del conocimiento. La nuestra es una de ellas. Lo que define a un campo disciplinar o a una disciplina es el objeto de estudio, el objeto del que se ocupa. El urbanismo se ocupa de la ciudad material, de la urbis, de allí deriva su nombre, es decir, la ciudad física, espacial, tangible, podríamos decir, que por otra parte es lo que explica el involucramiento, diría en alguna medida privilegiado, de los arquitectos. Por eso está en este campo, por eso está este conjunto de asignaturas al punto de que constituyen un área en el plan de estudios de la carrera de arquitectura. El hecho de que hagamos hincapié en el urbanismo, que nos ocupemos centralmente de la ciudad en tanto estructura física, en tanto estructura espacial, no significa desconocer la pluralidad de dimensiones que caracteriza al urbanismo y a la ciudad en particular. La ciudad es mucho más que una estructura espacial. Es una población residente, es una historia cultural, es una identidad vinculada a un montón de factores, entre los cuales los ambientales, los físicos también inciden, por supuesto. En fin, el hecho urbano es multidimensional, es de una extraordinaria complejidad. Probablemente en algún dictado, en alguna oportunidad previa, han escuchado una definición famosa de Louis Mumford, que considera la ciudad probablemente una de las obras, dice, más significativas, más importantes de la humanidad, tal vez, agrega, solo comparable al lenguaje, a la lengua, al habla. Imagínense lo trascendente que es desde la perspectiva de este famoso urbanólogo norteamericano de la primera mitad del siglo XX, que imaginó esta jerarquía para el hecho urbano, para la ciudad, dentro de las creaciones de la humanidad. Entonces, esa realidad, así caracterizada por Mumford, es de una extraordinaria complejidad. Nosotros, los urbanistas, en este caso arquitectos urbanistas, hacemos hincapié en la dimensión física, pero repito, sin olvidarnos de esa complejidad de dimensiones, porque muchas veces esas otras dimensiones nos dan claves valiosísimas para la comprensión del fenómeno urbano que estamos abordando. Pero bien, decimos entonces que el eje de la cuestión, el piso en el que nos apoyamos, es la dimensión física de la ciudad. En el urbanismo en general, en particular en los cursos, los 3 cursos de urbanismo que tenemos en este plan de estudios, vamos a atender alternativamente, a veces sucesivamente, a veces simultáneamente, 2 realidades. Una es el objeto propiamente dicho, la ciudad, otra es el saber acumulado, producido por la propia disciplina en su evolución histórica. ¿Qué quiero decir con esto? En estas materias nos ocupamos de la ciudad y del urbanismo en sí. En Introducción al Urbanismo intentamos transmitirles la evolución de este campo disciplinar, cómo se fue constituyendo. Pero también vimos cómo fue evolucionando el objeto, la ciudad. ¿Se dan cuenta? Hay 2 dimensiones. Yo diría que en el desarrollo, en el cursado de esta asignatura, la que este año nos convoca, análisis urbanístico, el meollo de la cuestión, el foco va a estar en la ciudad misma, en el objeto. ¿En qué sentido lo digo? Porque la misma palabra, el nombre de nuestra materia, así lo sugiere. Ustedes habrán notado que en nuestro plan de estudios, en esta facultad, los nombres de los 3 cursos de urbanismo nos dicen algo respecto del contenido. Esto no pasa en otras áreas, es una singularidad de nuestra área. En historia son
tutoría 1, 2 y 3, en proyecto 1, 2 y proyecto final, análisis proyectual 1, 2, en fin, materialidad, producción edilicia, etcétera, etcétera. En este caso, en cambio, no es el número lo que distingue, sino un nombre. En introducción al urbanismo planteamos una introducción, una primera aproximación a alumnos del tercer año de la carrera, en principio es en ese nivel que se da, primera aproximación a este campo disciplinar. En intervención urbanística abordaremos, como su nombre lo indica, ejercicios de intervención, de proyecto, podríamos decir, cómo intervenir en una realidad urbana determinada para producir alguna modificación en función de ciertos objetivos perseguidos. En análisis nos vamos a experimentar, nos vamos a entrenar, diría, en las técnicas del análisis, valga la redundancia. Y acá quiero recordar que el verbo analizar tiene un origen griego, un vocablo, un verbo griego, que significa descomponer. O sea que analizar no es otra cosa que descomponer un objeto que se estudia en sus elementos constitutivos, con el objetivo de comprenderlo mejor. Y podríamos agregar tratándose de la ciudad. Y esa es una herramienta fundamental para poder proyectarla mejor. Entonces, el análisis es una herramienta del conocimiento que consiste básicamente en descomponer en los elementos constitutivos de ese objeto analizado. Para nosotros, la ciudad. Esto es algo que me urgía en alguna medida comentarles, compartir con ustedes. Es una primera definición de lo que vamos a hacer. Por supuesto, en el curso de la misma clase de hoy, esto será desarrollado ya abordando incluso algunas ejercitaciones, algunas consignas para prácticos, por el profesor adjunto Caguano. Yo voy a concluir esta presentación aquí. Quiero, para despedirlos por hoy, reiterarles la bienvenida. Más allá de las singularidades de este año, los invito, como les dije también al principio, tomarlo en una perspectiva de oportunidad para hacer cosas distintas, para aprender de otra manera. Así que no nos deprimamos más allá de lo imprescindible. En todo caso, el problema sanitario es serio y eso ya es un motivo de preocupación que, por supuesto, compartimos. Yo, en ese sentido, quiero invitarlos también a ustedes, entonces, además de tomarlo en esta perspectiva positiva, proactiva a esta circunstancia difícil, también los quiero invitar a reforzar nuestra preocupación por el cuidado de la propia salud y de nuestros ciudadanos, del prójimo, de quien está cerca, de quien comparte. Finalmente, todos los humanos estamos cerca ya a esta altura del partido. Quiero decir, cuidémonos entre todos. Espero, sinceramente, esperamos todo el equipo docente poder encontrarnos en las aulas de la FAPIT en un futuro cercano, pero todavía tenemos que asegurar que ese tránsito sea lo menos costoso posible y que nos permita en serio volver a vivir los espacios compartidos de la facultad. Bienvenidos, que tengamos un buen año, que logremos establecer una relación colaborativa que es la clave de todo proceso formativo y en particular de un proceso formativo de nivel universitario. Mucha suerte en este año y por supuesto estaremos compartiendo primero por este medio y espero que en un futuro no muy lejano también presencialmente. Muchas gracias, muchas felicidades, feliz año.